Doctor, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra presentación presentando, a uno de nuestros mejores microbiólogos en el país, el doctor Luis Esaú López Yacón. Es un gusto, doctor, que nos acompañe el día de hoy con el tema Selección de antibióticos, lectura interpretada del antibiograma y sistema experto de los sistemas automatizados. El doctor Luis Esaú tiene una amplia trayectoria, como podemos constatar en su CV versión corta. Él actualmente es profesor de asignatura de microbiología experimental del Departamento de Biología de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de la asignatura de bacteriología experimental con una trayectoria académica muy importante. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? ¿Serían tan amables todos los demás de apagar sus micrófonos? Decía que tiene una formación académica interesante, tiene la licenciatura de Química Clínica por la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, tiene una maestría en Ciencias de la Salud de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las rotaciones académicas que ha realizado el doctor, entre ellas podemos mencionar la Cátedra de Microbiología Industrial y Biotecnología en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con tópicos selectos en Pseudomonas aeruginosa y utilización de cepas biosensoras en el 2014. Estuvo también en el laboratorio Maeda de Ciencias de la Vida del Instituto de Tecnología de Yuzu, Kitayuzu, Fukuoka, Japón, durante el 2018. Entre las publicaciones que podemos mencionar del doctor, podemos ver que tiene 27 publicaciones en revistas indexadas, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Su experiencia profesional está del 2004 al 2010 en el Laboratorio de Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de Salvador Subirán. Del 2010 a la fecha, es coordinador del Laboratorio de Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. Es miembro numeral de asociaciones que incluyen la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, así como también de la Sociedad Americana de Microbiología en Estados Unidos. Miembro también del CLSI y de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Bueno, dejamos con ustedes a nuestro profesor de este día, el doctor Luis Esaú. Doctor. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Un segundo, ¿eh? Sí, doctor, estamos pendientes. ¿Se ve? Listo, doctor. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a hablar sobre selección de las moléculas, sobre selección de las estrategias para implementar en los laboratorios de microbiología, cómo hacer la lectura de estos resultados y cómo funcionan los sistemas expertos de los equipos que tenemos
dentro del laboratorio. La parte de identificación y susceptibilidad que arroja en los laboratorios de microbiología clínica son apenas la punta del iceberg de todo el impacto que conlleva el trabajo de laboratorio con las implicaciones acerca del abordaje clínico, la manera en la que repercute directamente en la evolución y la evaluación de los pacientes que estamos atendiendo de manera directa y cómo trabajo que se hace del laboratorio sirve como referencia dentro de los grupos de trabajo. Entonces, el papel que tiene el laboratorio de microbiología clínica debe ser algo que tengamos muy en cuenta, que tiene una repercusión tremenda dentro del sistema de salud. Entonces, algo que debemos de comenzar a creérnosla y comenzar a ver que lo que hacemos tiene un impacto directamente en alguien que puede ser significativo para su vida si tenemos resultados fiables y confiables, ¿no? Este laboratorio tenemos un comportamiento en cuanto a la dinámica y en cuanto a las formas de los procesos completamente diferente a como lo puede tener un laboratorio clínico o un laboratorio diferente a microbiología. No podemos decir que no tiene más relevancia o menos relevancia, sin lugar a duda el sesgo porque trabajamos microbiología podemos decir que es más importante, pero es tan relevante como el trabajo que hace cualquier otro químico en las otras áreas del laboratorio, ¿no? Pero sí tenemos un comportamiento diferente porque a diferencia de otras áreas no podemos tener tiempos definidos puntuales para toma de muestra, por ejemplo. Dependemos de las urgencias, dependemos de los tiempos quirúrgicos, dependemos del estado en el que se encuentre el paciente al momento de que nos llegue la muestra y esto dicta la dinámica a seguir dentro del laboratorio de microbiología. Por lo tanto, la intervención es diferente. Entonces, una de las formas en las cuales podemos ver el impacto que tenemos y que todo nace de la naturaleza en la cual tenemos implementados nuestros procesos dentro del laboratorio, se ve manifestado en diversas situaciones, ¿no? Este es un caso de una mujer de 65 años que se encuentra diabética descontrolada, que de entrada le toman un hisopado de una herida y cuando se le hace la tinción de Gram a estas muestras que por naturaleza tienen bajo valor microbiológico, pero por alguna extraña razón son de las que más abundan dentro de las muestras que nos llegan a los laboratorios de microbiología. Cuando hacemos el Gram observamos que tiene un predominio en células del epitelio plano estratificado, con células que superan las 25 células por campo. Las morfologías microbianas varían de cocos gram positivos, cocobacilos gram negativos, bacilos gram negativos. Entonces ya esta tendencia nos inquieta porque no sabemos si es algo que realmente está asociado a un proceso infeccioso o no. Y no se observan leucocitos. Cuando se hace la revisión de las placas, observamos el crecimiento de Staphylococcus aureus y de Pseudomonas aeruginosa, perdón, y Staphylococcus guarneri. Y todo se complica cuando empezamos a revisar el patrón de susceptibilidad y vemos que Pseudomonas aeruginosa reportan amoxiclav, Sextria, tetraciclina, netilmicina, cefepime, ertapenem y hasta vancomicina, ¿no? Y revisamos el patrón de susceptibilidad de Staphylococcus y tiene el mismo patrón de susceptibilidad. Entonces ya de entrada, cuando uno comienza a revisar las moléculas a las que se les probaron los patrones de susceptibilidad a los microorganismos que nos están reportando, comenzamos a ver que no hay congruencia microbiológica entre la molécula seleccionada y el microorganismo que está poblado. Y por lo tanto tampoco hay una congruencia en la interpretación categórica de los resultados a estas moléculas antimicrobianas. Y ya cuando uno hace un poquito más de presión y comienza a preguntar, oye, ¿cómo hiciste la prueba de susceptibilidad? ¿Le metiste disco? ¿Le metiste una tarjeta? ¿Cómo fue que lo empezaron a estudiar este microorganismo? Nos comentan que tienen estos famosos multidisc, que no son nada infrecuente encontrarlos dentro del laboratorio y que tuvieron un auge importante dentro de los laboratorios de microbiología entre los 80 y los 90, entre los 90 y que aún siguen estando disponibles dentro de los laboratorios de microbiología. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que nosotros como microbiólogos nos regimos por la evidencia.
jamás por la experiencia, porque puedo tener mucha experiencia montando estas pruebas de susceptibilidad, pero la evidencia me dice que es una de las estrategias que menos valor microbiológico tiene, que tiene una alta cantidad de errores graves y que debe de ser una estrategia que desde hace mucho se recomienda no hacer. Por lo tanto, tener en cuenta que somos gente que se rige por evidencia, más no por experiencia. Y esto debe estar apegado con lo que dicen las guías internacionales y que son pautas perfectamente establecidas que tienen impacto desde la fase preanalítica, analítica y posanalítica. Y la gente que es estudiosa del enfoque basado en procesos y muy puntualmente con el enfoque en cada una de estas fases, agrega la fase pre-preanalítica y algunas tendencias mencionan estas fases que todavía van más allá de lo posanalítico. Y tiene una repercusión tremenda porque lo que sí ya sabemos es de que una administración antimicrobiana mal implementada tiene un impacto en el hospedero que es capaz de modificar la microbiota. En este trabajo que ven ustedes en la pantalla, lo que se vio fue ver cuánto tiempo le costaba a una persona recuperar la microbiota una vez que había sido expuesto a una terapia antimicrobiana. Y lo que dice la evidencia es que nos puede llevar hasta un año recuperar la microbiota a como lo teníamos en consideraciones basales. Por lo tanto, la emisión del resultado dentro del laboratorio de microbiología con apego a lo que dicta las guías internacionales importan e impactan. El laboratorio de microbiología, al igual que el resto de las áreas de laboratorio, tiene perfectamente constituido todos sus procesos, porque justamente eso es lo que hace que nuestros resultados no solamente sean confiables, sino que sean reproducibles por este enfoque basado en procesos que al final de cuentas es algo que está íntimamente relacionado con la formación del químico, con la formación de los profesionales del laboratorio, tener esta estructura metodológica a seguir paso a paso para poder tener reproducción en los resultados que estamos obteniendo. Y habrá algunos que lo vean con un tinte técnico, pero al final de cuentas es parte de la naturaleza científica que lleva a cabo la formación del químico, ¿no? Es un procedimiento altamente estructurado que pone en consideración la importancia desde los pasos antes de tomar la muestra, antes de hacer el abordaje microbiológico, una vez que se hace el abordaje microbiológico y una vez que se llega a cabo la identificación y emisión de los resultados, ver cómo estamos reportando y cuál es el impacto que estamos teniendo, ¿no? Este enfoque basado en procesos es algo que no debemos de perder de vista y es algo que debemos de cuidar en cada uno de nuestros pasos. En la parte de microbiología se complica porque el hecho de trabajar con variables biológicas mete más información y muchas variables a comparación del resto de las áreas de las ciencias del laboratorio, ¿no? Saber si lo que estamos aislando es susceptible de que se reporte, que no se reporte, cuál es la estrategia que debemos de utilizar para identificar el microorganismo, si el microorganismo que estamos identificando tiene relevancia, no tiene relevancia, si es parte de la microbiota o si está asociado a un proceso infeccioso, saber de cuál fue el sitio donde se aisló. En el caso de que yo tenga dudas y no tenga información suficiente, ¿con quién me puedo apoyar? ¿Qué grupo me puede dar información sobre características puntuales del paciente para saber si en realidad tiene importancia o si me baso únicamente en lo que dice la guía, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es una gama de variables que debemos de tener en consideración y que debemos de sobre todo saber cuáles son los momentos en los que necesitamos más información para la toma de decisiones, ¿no? Y finalmente saber si lo que estamos aislando es susceptible de que le hagamos pruebas con antimicrobianos, cuáles son los antimicrobianos que debemos de probar, en dónde lo podemos revisar, cuál es la metodología por la cual lo debemos de probar y si tenemos o no tenemos puntos de corte para hacer una interpretación categórica en cuanto a los patrones de susceptibilidad. Lo primero que hacemos, la gente que se encarga de toma de decisiones dentro del laboratorio, aquí en el grupo hay muchos jefes de laboratorio, es saber qué es lo que está disponible dentro del mercado. Pero si bien es algo que depende de nosotros como tomadores de decisiones, también es ideal que el resto se haga una revisión con el personal operativo
para que se vea qué es lo que está disponible y qué es lo que se puede mejorar y cómo se debe de subsanar determinada estrategia. Tenemos básicamente dos casas comerciales que son las que tienen mayor impacto en el mercado mexicano. No tengo ningún conflicto de interés ni ningún beneficio por mencionarlos. Estas tarjetas, por ejemplo, ustedes pueden ver la que está en la pantalla, que es de esta casa comercial, corresponde a la tarjeta 403, y esta es la lista de antimicrobianos que incluye amikacina, ampicilina sulbactam, Acelonam, Cepepime, Ceftazidima, Ceftazidima Vivactam, Ceftolozano Tozobactam, Ciprofloxacin, Ertapenem. Trae un pozo para la determinación de beta-lactamasas de espectro extendido, únicamente en Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, imipenem, meropenem, piperacina tazobactam, digeciclina. Y si yo preguntara qué es lo que hace falta en esta tarjeta, o si esta tarjeta es suficiente para meterlo y emitir un resultado, también es completamente válido. Lo que hacemos nosotros como grupo es revisar la información, sentarnos con el grupo de infectología. Previamente ya revisamos nosotros la tarjeta y previamente yo ya tengo información de cuáles son las moléculas que me hacen falta. Cuando nos sentamos con infectología, nosotros ya llevamos una lista de propuestas para decirle cuáles son las moléculas que no están disponibles en la metodología que tenemos, pero sabemos cómo darle la vuelta a la deficiencia natural que tienen estas tarjetas, ¿no? En el caso de esta tarjeta que ustedes ven en la pantalla, le falta cefoxitin, levofloxacino, Bactrim, tobramicina, gentamicina, fosfomicina, nitrofurantoína para el caso de los urocultivos, y de esta manera saber que el hecho de que no las tenga las voy a suplementar de cierta manera, y sobre todo tener evidencia de que como yo lo vaya a suplementar, tengo puntos de corte y tengo una metodología que esté perfectamente normada y que esté bien descrita en las guías que nos regimos. En este caso son las guías de CLC. Y de esta manera yo subsano una deficiencia que tiene esta tarjeta, que naturalmente las tienen. No hay tarjetas perfectas, y es importante saber cómo le podemos darle la vuelta a esta situación. Lo mismo con estas otras tarjetas. Ustedes pueden ver, esta es la tarjeta 407 que tiene amicacina, amoxiclav, ampicilina, cefalosporinas, quinolonas, carbapenémicos, aminoglicósidos, quinolonas, nitrofurantoína, quinolonas, betalactámicos con inhibidores de betalactamasas, tetraciclinas, inhibidores de ruta de folatos, moléculas nuevas con betalactámicos. Este es para pruebas de bleparón, cefotaxima con ácido clavulánico, ceftazidima con ácido clavulánico, cefpodocima proxetil para las pruebas de ble, ceftazidima y ceftriaxona clavulanato. Y nuevamente la misma pregunta, a esta tarjeta, ¿qué es lo que le falta? Tiene una serie de antibióticos que pueden complementarse. A nosotros nos gusta meter Astironam, si bien es una molécula que no está disponible en el mercado, nos da mucha información sobre ciertos fenotipos. Es por eso que la tenemos como estrategia a meter o a suplementar. En este caso, a la tarjeta le falta Asteronam, tobramicina, tigeciclina. Para el caso de orinas, le falta fosfomicina, ceftazidima, aibactam y ceftolozano tazobactam. Entonces, nuevamente es hacer la revisión de las tarjetas que están disponibles para poder saber qué es lo que le va a dar fortaleza. También le falta colistina para la población, al menos nuestra, que son aislados multidrogos resistentes. Colistina constituye una molécula importante a probar porque es de rescate para los infectólogos. Esta es otra tarjeta que está bien diseñada, que cubre un amplio gama de moléculas antimicrobianas. Solamente hay que tomar en cuenta que al momento las únicas metodologías para hacer determinación de susceptibilidad para colistina es microdilución en caldo, la prueba de colistina en agar y los métodos de ilusión de disco, tanto los que vienen reportados en CLCI como el que tenemos expresado en nuestra página de INVIFAR, que amablemente nos da cabida la Universidad de Colima. Entonces pueden ver que existen elementos para poder saber cuáles son las moléculas que nos hacen falta para darle fortaleza a una tarjeta, y también otra característica que nos va a ayudar a saber
qué hacer es la población. Si tenemos una población donde son pacientes con infecciones del tracto urinario, pues vamos a favorecer la selección de tarjeta por una tarjeta que tenga de primera instancia moléculas con actividad contra microorganismos que se encuentran en tracto urinario, ¿no? Como puede ser nitrofurantoína y fosfomicina, además de las sulfas como de primera elección. Entonces, los parámetros que nos dan las pautas para poder saber cuál es la tarjeta que vamos a utilizar, uno es la población, dos está connotada por el número de muestra, lo ideal por carga siempre va a ser tener un equipo que ayude a desfogar la carga de trabajo, pero si no se tiene o si no se cuenta con carga de trabajo, tenemos metodologías clásicas, solamente hay que revisar si la molécula está validada para hacer la prueba de susceptibilidad por esa metodología. Ejemplo, vancomicina en estafilococo no está recomendada realizarla por Kirby-Bauer, colistina para gram negativos no está recomendada para hacerlo por Kirby-Bauer, solamente hay que conocer cuáles son los bemoles que tienen las estrategias para hacer pruebas de susceptibilidad que tenemos. Si tenemos la posibilidad de implementar microdilución en caldo, podemos implementar microdilución en caldo. Solamente lo que sí tenemos que hacer es nuevamente basarnos en evidencia más que en la experiencia. Estar revisando lo que de manera constante están publicando las guías internacionales justamente para no tener estos detalles metodológicos donde existen errores graves o errores mayores asociados a moléculas por determinadas técnicas, ¿no? Como es el caso de colistina. Entonces, lo que debemos de saber es lo que les mencionaba, saber cuál es el volumen de trabajo que tenemos para poder seleccionar una estrategia, saber si con este volumen de trabajo justificamos el costo-beneficio y en el caso de que no justifiquemos el costo-beneficio, saber cuál podría ser el alcance. De esta manera, conociendo las fortalezas y debilidades que tenemos, podemos saber cuáles son las fortalezas y debilidades de las estrategias que podemos seleccionar para que se vea favorecida la metodología. Saber qué tanta disponibilidad de la estrategia está al alcance. Si es una disco o si es un disco que solamente lo vende una compañía, saber con qué facilidad lo importan al país, si es una tarjeta que se está repartiendo, saber cuál es la viabilidad que tienen las moléculas. Hace unos años salieron unos warning por viabilidad disminuida en el caso de ceftazidima en la marca Oxoid, por ejemplo, son parámetros que debemos de tomar en consideración para saber eh, cada cuánto debemos estar comprando el insumo, si el insumo lo requerimos cada mes, saber que el fabricante nos los va a estar dando, son cosas que debemos de estar hablando de manera constante con el proveedor, justamente para que no nos veamos en el desabasto y por lo tanto no tengamos manera de realizar las pruebas de susceptibilidad y sin lugar a duda estar revisando de manera constante la literatura internacional para saber qué es lo que está saliendo, ¿no? Este año a inicio salió la publicación de la doctora Humphrey donde asociaba errores graves a la determinación de la prueba de susceptibilidad a piperacina tazobactam, no solamente por Vitex, sino también por Phoenix. Por lo tanto, saber que esta delimitante es susceptible de que apliquemos una estrategia anexa a la que ya contamos para que no sea la causa de estar emitiendo un resultado que no sea el que se apegue a la realidad, ¿no? Y sin lugar a dudas también tener en cuenta que necesitamos métodos que sean prácticos para favorecer el trabajo, sobre todo del químico que se encuentra en mesa, que es el que está sacando la mayor carga de trabajo, ¿no? Y entre otras variables a analizar. Eh, es importante saber y discutir el caso del control de calidad, saber quién va a asumir el impacto. Hay diversos esquemas, hay esquemas donde se puede hacer que sea el proveedor quien asuma el costo y por lo tanto cada determinado tiempo, cada cambio de lote, es lo que dice la literatura, nos va a estar trayendo el número de tarjetas necesarias para ya estar llevando a cabo el control de calidad. Hay
otras estrategias que por el número de muestras no es factible que el proveedor haga o absorba el costo y es dependencia del laboratorio quien lo debe de hacer. Si estamos por un esquema de como dato, se le puede dar al laboratorio. Si estamos por un esquema de renta, eso lo puede asumir el laboratorio. Si estamos bajo un esquema en donde el laboratorio compró la tecnología, pues evidentemente esto va a correr a cargo del laboratorio. Son situaciones que se deben de evaluar, pero debemos de tener en cuenta que debemos estar realizando el control de calidad para estar cerciorándonos que el resultado que estamos emitiendo es un resultado idóneo por un buen comportamiento del equipo y un buen comportamiento de las estrategias. Para ello tenemos diversas guías, nuevamente para saber cada cuánto debemos estar monitoreando nuestros sistemas de susceptibilidad. La guía M52 de CLCI es muy puntual en este tema. Las guías emitidas por la Organización Mundial de la Salud también dan las pautas. La Asociación Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas también da las pautas para saber cada cuánto debemos estar monitoreando los equipos para estar asegurando que el resultado que emiten es un resultado idóneo por un buen funcionamiento, siempre y cuando mantenemos la idoneidad de las cepas y de las tarjetas. Una de las estrategias alternas para subsanar, en el caso de los usuarios de equipos automatizados, es Kirby Bauer, pero si no se tiene estos equipos automatizados, Kirby Bauer es una buena opción, solamente es tener en consideración que hay particularidades para ciertas moléculas donde Kirby-Bauer no es una opción como estrategia de pruebas de susceptibilidad. Ya sabemos que en microbiología utilizamos emuladores y estos emuladores son los medios de cultivos y Müller-Hinton emula las condiciones plasmáticas de manera idónea que mantienen las condiciones de cationes ideales justamente para tener buenos resultados en aminoglicósidos. El pH es fundamental porque trabajamos con microorganismos que tienen cierto tropismo por pH. La profundidad es necesaria porque la difusión es tridimensional. Profundidades elevadas nos dan falsos resistentes. Profundidades que sean menores a los 4 milímetros también nos dan falsos susceptibles. Es una metodología que después del trabajo del doctor Kirby y del doctor Bauer hicieron posible la tropicalización de esta técnica y por eso fue difundida a través del del CLCI, antes NSCLS. Es una técnica muy reproducible, es una técnica que todos aprendemos desde la carrera y nuevamente es una técnica que no es aplicable para cualquier microorganismo ni para cualquier molécula. Tiene sus particularidades que debemos estar checando. La formulación disminuye la probabilidad de inhibidores de las rutas de ácidos nucleicos de novo y inhibidores de moléculas altamente protonadas, como es el caso de las tetraciclinas, donde necesitamos tener una buena cantidad de iones divalentes para que no se saturen estas porciones protonadas y de esta manera se le quite actividad a la molécula. El pH ya había mencionado, ese pH ya sabemos que lo debemos de tener. Hay microorganismos que son halófilos, aquellos que sean halófilos pues van a tener un mejor comportamiento en cuanto a crecimiento, pero no necesariamente es un buen comportamiento para la estereoquímica de la molécula. pHs ácidos también daña la integridad de las mismas y hace que se pierdan, al dañarse la integridad, se pierde la potencia, ¿no? Aminoglicósidos, quinolonas y macrólidos sufren por un pH no controlado. Buenas concentraciones de timina y timidina. Esto permite que estas concentraciones no supongan un efecto inhibitorio por el antibiótico y la interacción de las moléculas también es necesaria para que no haya interferencia entre moléculas como aminoglicósidos y estas moléculas que son altamente protonadas que pueden actuar como quelantes, como son las tetraciclinas. Un exceso de cationes reduce el tamaño de los halos, disminuye o puede aumentar la promoción de interacción porque aumenta el alcance iónico y el control de las mismas es importante. También tenemos consideraciones de las moléculas.
sabemos que debemos seguir las especificaciones que da el fabricante, cuáles son las cepas que ya tenemos perfectamente caracterizadas y conocemos su comportamiento al momento de realizar las pruebas de susceptibilidad. Son cepas tipo, son cepas que deberían de tener un comportamiento puntual y es por eso que las recomiendan no solamente los proveedores, sino las guías internacionales. Debemos de contar, la maestra Rosario ha sido contundente al mencionar que toda cepa ATCC debe contar con su certificado de análisis para poder tener el respaldo de que es la cepa ATCC y que tiene un comportamiento el cual dice el inserto, ¿no? Y aquí debe de ponerse particular atención, porque si bien es cierto que sabemos que existe CLCI, también sabemos que existe EUCAS, y muchas veces acudimos a EUCAS para hacer la interpretación de una molécula. Lo que también debemos tomar en cuenta es que las concentraciones de las moléculas o de los formatos de disco en EUCAS, las concentraciones pueden ser completamente diferentes a las concentraciones que tenemos en CLCI. Por lo tanto, se debe de tomar con precaución al momento de tratar de hacer la interpretación símil. Debemos de tener en cuenta cuánto tiene la concentración del disco que estamos utilizando y cuando querramos irnos al EUCAS, saber cuál es la concentración del disco para poder llevar a cabo la interpretación. Si no hay congruencia en concentraciones, no deberíamos estar entiendo un resultado porque esto puede variar en la interpretación. El lote también es importante estarlo controlando cada vez que llegan y sin lugar a duda tratar de mantener al margen debemos de mantener el margen, la utilidad por caducidad y sobre todo por almacenamiento. Hay guías también que nos dan las pautas para saber cuánto los debemos estar manteniendo. Las guías te dicen cada cuánto los debes estar controlando, qué hacer cuando ya se ha roto la cadena de preservación y cuál es el comportamiento que deben de tener estas moléculas frente a determinados microorganismos. Una vez que esta molécula no se comporte como te dice la guía, es el momento en el cual la molécula debe ser sacada de tu bonche de antibióticos que estás probando porque ya tenemos evidencia de que no se apega al comportamiento con el microorganismo y que hay un daño en la integridad de las mismas. Por lo tanto, cualquier interpretación por seguir utilizando estos discos que ya no tienen una buena actividad significa que estamos emitiendo un resultado que no corresponde a la realidad y que no necesariamente corresponde al comportamiento que puede tener contra el microorganismo expuesto. Están las pautas en CLCI de cómo se deben de comportar los microorganismos que debemos de tener frente a las moléculas que debemos estar probando. Dentro del laboratorio, una vez que ya cumplimos con la parte de las moléculas, hay algo que el químico hace muy bien en su día a día y es ver estos cambios, estas pequeñas modificaciones sutiles en el comportamiento de los microorganismos. Lo que ya sabemos es que si tenemos un microorganismo y a este microorganismo le exponemos a una molécula antimicrobiana que resulta en un estímulo, esto va a dar como resultado una respuesta y esto tiene que ver mucho con la capacidad de adaptación que tienen los microorganismos, que al final de cuentas es la máxima darwiniana, ¿no? Que no sobrevive el más fuerte, sino que el mejor, el organismo que mejor se adapta, de tal manera que esto corresponde a un fenotipo. Si bien no tenemos la identificación puntual del mecanismo de resistencia, el hecho de que ustedes vean este fenotipo en la pantalla en automático, todos sabemos que se trata de la Juanga, ¿no? Porque corresponde a un fenotipo. Y de esta manera, cuando nos sale un antibiograma o un patrón de susceptibilidad en los equipos, podemos saber por inferencia y por comportamiento, la mayoría de ellas son derivados de mecanismos asociados a proteínas, que se trata de un mecanismo de resistencia muy puntual. Y esto, como ya había mencionado, nos ayuda a inferir cuál es el mecanismo de resistencia. Nuevamente, con base en la evidencia que tenemos del comportamiento de determinada proteína frente a determinado sustrato, nos va a dar
o va a estar mediado por la actividad o el comportamiento frente a unas moléculas. Y de esta manera podemos entrar a la categorización o a tratar de analizar el comportamiento de las moléculas y tratando de verlas como si fueran reporteros. Uno de los primeros grupos son las fluoroquinolonas, que son estas comparten esa estructura que ustedes ven ahí, y los mecanismos de resistencia se deben por mutaciones, ya sea en la girasa o en la topoisomerasa. Ya sabemos que uno está conferido por el gen GIR-A y el otro por el gen PAR-C. Entonces, en realidad, podemos saber que la mayoría de ellas van a ser mutaciones en PAR-C, y no tiene, en cuanto a la interpretación del fenotipo, no tiene mayor relevancia saber si es una mutación en GIR-A o en PAR-C, porque no significa un cambio de estrategia para el médico. Si es resistencia a quinolonas, el médico lo asume de manera general y cambia de familia con actividad antimicrobiana. Por lo tanto, no tenemos una molécula que nos sirva como reportera específica para saber si es mutación en GIR-A o en PAR-C. Aminoglicósidos. Los aminoglicósidos, eh, la resistencia puede ser por modificación de la molécula y puede ser mediada por tres tipos. Los tres son mediadas por adiciones de moléculas de proteínas que tienen la acción de transferir, que son la acetiltransferasa, que se transfiere un acetil, la nucleotidiltransferasa, que agrega un nucleótido, y la eh, fosfotransferasa, que agrega un grupo fosfato, y de esta manera, agregando estos grupos funcionales a los aminoglicósidos, se le quita la actividad antimicrobiana. Nuevamente, tampoco no tenemos elementos reporteros que nos ayuden a tomar una decisión para saber si es una acetiltransferasa 6', una acetiltransferasa 3, una nucleotidiltransferasa 2' o una fosfotransferasa. Al final de cuentas, la resistencia a los aminoglicósidos no supone un cambio en el esquema terapéutico, por lo tanto, la utilidad de una molécula reportera no tiene mayor impacto, pero sí es importante saber la naturaleza de la resistencia. El tema de polimixinas, las veces que nos da la plática el doctor Ulises, que se centra en el trabajo de resistencia a polimixinas, nos han manifestado la forma en la que se puede generar. Básicamente lo que se hace es cambiar el parcial de cargas del lipopolisacárido, ya sea por la adición de una fosfatanolamina o de una 4-amino deoxi L-arabinosa, que van a modificar por un lado el lípido A. Bueno, en ambos casos la modificación del lípido A, que cambia el parcial de cargas, el cambiar el parcial de carga, la interacción con la cola que tiene carga positiva, pues no se lleva de manera idónea. Y por lo tanto no se puede abrir la membrana de los gram negativos y no hay choque osmótico. Esta adición puede ser por dos tipos. Uno, por mutaciones que se llevan a cabo en los sistemas de dos componentes, como puede ser FOP y FOQ, es uno de los principales. MGR también puede estar implicado. PMR es otro sistema de dos componentes que también está asociado a el cambio, o más bien a la modificación del lípido A. Y otro mecanismo de resistencia que ha ido cobrando fuerza e importancia es aquel que es mediado por plásmido, que es los genes MSR, del MSR1 hasta el 10, lo que está descrito. En el país ya hay trabajos, de hecho el trabajo de la red que lideró la doctora Garza con el doctor Ulises reportan mecanismo de resistencia a polimixinas. Y hay otros trabajos como el de la doctora Aquino y el de la doctora Alpuche en granjas porcícolas donde hay aislados de MSR, ¿no? Entonces, realmente la importancia de una molécula reportera para saber si es mutación por el sistema de dos componentes o MSR en cuanto a la toma de decisiones clínicas no importa. Lo que sí importa es detectar el plasmídico para evitar una diseminación dentro de un hospital y que esto tenga un impacto epidemiológico por estar compartiendo clonas dentro de un mismo sitio. Fosfomicina, esta molécula, sabemos que actúa a través del canal de transporte de la glucosa 6-fosfato y que puede ser derivada
de mutaciones puntuales, pero nuevamente el hecho de que haya una mutación que confiera resistencia a la fosfomicina no cambia el esquema terapéutico y no tiene una repercusión en cuanto a la asociación fenotipo y genotipo. Otro de los ejemplos es este que ustedes ven en la pantalla, donde el equipo te dice que es Pseudomonas aeruginosa, que la muestra es una aspirada endotraqueal, donde la muestra tiene significancia microbiológica porque supera el punto de corte, que son las 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Cuando se emite el resultado, se emite esto que ustedes están viendo aquí, y que es una cepa tan susceptible que si uno la hace BU, prácticamente se muere. Es sensible a beta-lactámicos, cefalosporinas, digeciclinas, tetraciclinas, todos los carbapenémicos y a rutas de sulfas. Este patrón de susceptibilidad es incongruente con el microorganismo y debemos de comenzar a tomar al patrón de susceptibilidad no solamente como estrategia para saber el comportamiento del microorganismo, sino al final de cuentas es una herramienta que a nosotros como personal de laboratorio nos da el respaldo para la toma de decisión taxonómica. Este comportamiento no corresponde con la taxonomía, no corresponde con la fisiología microbiana y por lo tanto no corresponde a Pseudomonas aeruginosa. Ya sabemos que Pseudomonas aeruginosa tiene bombas de flujo y esas bombas de flujo hacen que tengamos ertapenem resistente y tigecyclina, y que sea resistente también a tigecyclina, tiene rutas alternas para la toma de PABA y por lo tanto sulfametoxazol con trimetoprim lo deberíamos de encontrar como resistente. Tenemos AMC y otras beta-lactamasas que hacen que las cefalosporinas de tercera generación, exceptuando ceftazidima, no tengan actividad contra pseudomonas. Por lo tanto, un reporte que no tiene congruencia con lo que está reportado en la literatura y que representa la evidencia no debe de ser copiado tal cual ha sido emitido el resultado, más bien el resultado del equipo al resultado del expediente del paciente. Esta es una de las cosas bonitas que tiene la microbiología y que la diferencian del resto de las áreas de laboratorio. En otras áreas de laboratorio, lo que diga el equipo es dogma de fe, microbiología no, microbiología requiere de la interpretación del químico, requiere la interacción y la toma de decisiones por parte del personal del laboratorio, y esto es lo que hace y define a un microbiólogo. Detectar estos patrones de susceptibilidad que de entrada son congruentes y que no hay forma ni con pomada de la campana que sea un patrón de resistencia a pseudomonas, hacen que empieces a abordar al microorganismo desde cero nuevamente y que veas cómo se está comportando. Entonces dices, ok, el equipo se equivocó, es una muestra que está mezclada. El equipo es incapaz de reconocer si lo que tú le estás metiendo a la tarjeta de gram positivos corresponde a un gram positivo. Podrías meterle un gram negativo y el equipo altamente probable que te dé una identificación. En el mejor de los casos, detecta una incongruencia y no te manda la identificación, pero si coincide con el bionúmero, con lo que tiene registrado en su algoritmo, te va a dar una interpretación que no necesariamente significa que lo sea, ¿no? Y es por eso que tenemos Staphylococcus aureus resistentes a vancomicina, por ejemplo, ¿no? Dentro de los laboratorios, y que estamos emitiendo resultados de Staphylococcus aureus resistentes a vancomicina. Esta es la causa principal. Entonces, una vez que veamos estas incongruencias microbiológicas, es necesario que abordemos completamente de cero al aislado. Una de mis maestras siempre me decía que aquello que no has visto y aquello que no se comporte como dice la literatura es causa natural para dudar y empezar completamente de cero. Más vale gastar una tarjeta o un par de tarjetas que estar emitiendo un resultado que tenga un impacto directo en los pacientes. Y para ello, nuevamente, tenemos evidencia de cuál es el comportamiento esperado de los microorganismos. Ya sabemos que las guías te dicen que para Cinetobacter baumannii, ampicilina y amoxicilina tiene resistencia intrínseca, por tanto, amoxicilina con ácido clavulónico también va a conferir resistencia intrínseca. Nos podemos ir a un microorganismo que tiene un background genético impresionante y que de manera intrínseca tiene una metalobeta-lactamasa como es la L1 y una
beta-lactamasa de espectro extendido, como es la L2, en el caso de Stenotrophomonas maltophilia, ya sabemos que se va a llevar a carbapenémicos y se va a llevar a cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, exceptuando ceftazidima. Esto nos da la pauta para saber cuáles son las moléculas, nuevamente, que debemos estar probando por microorganismo, y de tal manera que, aunque yo sepa que es una Stenotrophomonas maltophilia, no le voy a correr todo el panel de antibióticos que yo tenga en mi colección, porque eso es lo que dicta mi experiencia. Entonces, la evidencia te está diciendo cuál es el comportamiento del microorganismo, la evidencia te está diciendo cuáles son los antibióticos que tú debes de seleccionar para poder correr la prueba de susceptibilidad, y la evidencia está diciendo cómo se espera que se comporte este microorganismo. Lo mismo para pseudomonas, lo mismo para burkholderia, lo mismo para enterobacterales, que comprenden el acrónimo SCAM, lo mismo para estafilococos, enterococos, Cassilioflavus gallinarum. ¿Cuál es el comportamiento que tú esperas frente a determinadas moléculas que no deberías estar probando? Y aunque el equipo te diga que es susceptible, como en el caso de los cromosímicos AMC, que no son expresables hasta que no tenga el estímulo, no tendrías por qué reportarlo, y esto lo vamos a ver más adelante. No, este es un caso de una Klebsiella pneumoniae que tiene este comportamiento que te dice que es resistente a beta-lactámicos, a inhibidores de la ruta de folatos, a amoxicilina con ácido clavulánico. Monobactámico es susceptible, quinolonas es resistente, carbapenémicos es resistente, y beta-lactámico con inhibidores de beta-lactamasas es resistente. Entonces, nuevamente, empezar a buscar la congruencia con la identificación. Si bien este es resistente a muchas cosas, lo primero que debemos de buscar es que sea resistente a ampicilina. Naturalmente, Klebsiella pneumoniae es resistente a ampicilina, es lo primero que debemos de buscar como herramienta taxonómica. Y una vez que detectemos, digo, esto ya es algo que hemos visto como usuarios de la red, y es algo que todos los miembros, donde todos los miembros de la red hemos agarrado experiencia, y ya sabemos que eh, el hecho de que tengamos al menos un carbapenémico resistente es motivo, razón y circunstancia para que yo haga las pruebas pertinentes para descartar que el mecanismo que tiene este aislado está mediado por carbapenemasa. Entonces, lo primero que debemos hacer puntualmente en este aislado, con base en la selección de las moléculas, que ya vimos que aminoglicósidos no supone cambio de antibiótico, beta-lactamasa de espectro extendido no supone el cambio de antibióticos, pero carbapenemasas sí impactan la selección de la molécula que el médico va a utilizar, y por eso necesitamos caracterizar. Entonces, comenzamos a hacer la prueba de búsqueda de carbapenemasas para saber si el aislado es productor de carbapenemasas. Entonces, vemos resistencia a alguno de los carbapenémicos, lo hacemos y nos da positivo. Aquí hay un patrón fenotípico interesante, y es algo que muchas veces hemos escuchado decir, que el Astronam no es sustrato para las metalos beta-lactamasas, ¿no? Pero ¿por qué decimos que el Astronam no es sustrato para las metalo beta-lactamasas? Tiene mucho que ver con la estereoquímica de la molécula, y nuevamente la química nos va a dar la respuesta. Este es el core de de los carbapenémicos, de los betalactámicos, perdón, en general, y lo que hace la metalobetalactamasa es que medía la acción hidrolítica mediante sus cofactores, que es el zinc, por eso recibe el nombre de metalobetalactamasa. Y cuando ven ustedes, cuando vemos el core de las metalobetalactamasas, tenemos este anillo de lactona, que es un anillo de tipo éster, y este segundo anillo, que puede ser de 5 o 6 átomos de carbono, ¿no? De 5 o 6 átomos, perdón. En el caso del monobactámico solamente tiene un anillo, que es el anillo de beta-lactama, por eso se llama monobactámico. Entonces, cuando interactúa con los iones zinc se fijan solamente al beta-lactámico, pero el segundo ion zinc o el tercero no tiene forma de interactuar con el segundo anillo, y por lo tanto no se puede llevar a cabo la ruptura de la molécula. Y de esta manera es como Astronam o el monobactámico evita la acción de las metalo-beta-lactamasas. Esta es la razón por la cual decimos que las metalo-beta-lactamasas no son sustrato, el monobactámico, perdón, no es sustrato de las metalo-beta-lactamasas, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con
las características estereoquímicas de la molécula. Como ya has mencionado, ¿por qué solamente centrarnos en carbapenemasas? ¿Qué es lo que tienen las carbapenemasas que no tenga el resto de mecanismos de resistencia? Es que el hecho de que sea una mutación en girasa o en topoisomerasa, como vimos, no hace que se cambie completamente el esquema terapéutico, solamente se cancela y se da alguna otra estrategia. En cambio, los carbapenémicos no, los carbapenémicos son medicamentos de última elección, de acuerdo a como lo tiene categorizado eh, CLSI y la Asociación Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, por eso nos centramos con estas moléculas, porque sí tienen implicaciones en la selección del antimicrobiano para los médicos. Es por eso que debemos decir si tiene carbapenemasas y si tiene carbapenemasa, qué tipo de carbapenemasa tiene, para que de esta manera el médico tenga mejores opciones a elegir y a prescribir de manera eficiente a los médicos. Ya sabemos cómo interactúan las moléculas. Esta es una como caricatura que hice con BioRender, donde se puede ver la interacción de la proteína con el inhibidor y con el sustrato, y que de esta manera se le quita la acción al antimicrobiano. La naturaleza, en la forma en la que van a interactuar, es necesaria porque si bien las nuevas moléculas, o si bien las nuevas antimicrobianos eh, han dejado de salir de suelos como nacieron muchos de los antimicrobianos, ahora se ha buscado moléculas que tengan una actividad sitio específica, y es por eso que una buena identificación del mecanismo de resistencia va a permitir un mayor tiempo de la molécula no solamente en el mercado, sino para disposición a las personas, y esto evidentemente es beneficio porque la vida de la persona está en riesgo por el microorganismo, por el mecanismo de resistencia que tienen estos microorganismos. Ya sabemos que naturalmente existen moléculas que van a interactuar con determinados sitios, por ejemplo, inhibidores de proteasas de serina, ya sabemos que son bloqueadas por el ácido fenilborónico, y es por eso que moléculas con derivatizaciones químicas del ácido fenilborónico, como es Vaborbactam, por eso lleva el BO, que hace referencia al ácido bórico, va a tener una interacción con los residuos de serina, y de esta manera va a quitarle la actividad hidrolítica contra betalactámicos, y al quitarle la actividad hidrolítica contra betalactámicos, aplicar Vaborbactam con otra molécula, la otra molécula que va a llevar a cabo la actividad contra el microorganismo. Pero si estamos utilizando una molécula que no va a tener actividad contra los residuos de serina, en el caso de Vaborbactam, por ejemplo, no va a tener el uso y la actividad que uno esperaría, y por lo tanto cuando se administre el betalactámico, la molécula la va a poder hidrolizar, y por lo tanto se pierde el ataque sorpresa o el ataque contra la molécula esperada. Lo mismo para las metalo-betalactamasas, son cristales de metalos betalactamasas, hasta un cristal de NDM, este es un cristal BIM, y ya sabemos cuáles son los sitios donde se encuentra ligando, que es el cofactor metálico zinc. Al ser un cofactor metálico, ya sabemos que puede ser secuestrado por moléculas que tienen actividad quelante, ¿no? Esta puede ser, por ejemplo, taniborbactam. Taniborbactam, si bien es una molécula que en el nombre dice que tiene ácido borónico, el hecho de que tenga una región que es altamente protonada y que esté altamente regida por radicales hidroxilo, van a permitir que interactúen de manera positiva con los cofactores metálicos, y que pueden actuar como quelante. Por lo tanto, este inhibidor puede actuar para inhibir a los de clase A, como puede inhibir a los de clase B. Pero si aplicáramos, por ejemplo, a Ivactam no tiene forma de que secuestre a los iones metálicos, y de esta manera la actividad de la proteína se mantiene y es capaz de hidrolizar a la molécula. Por lo tanto, nuevamente es fundamental que el laboratorio de microbiología identifique el mecanismo de resistencia para que se esté llevando a cabo una buena selección de antimicrobianos que tengan buen uso en los pacientes, ¿no? Todo tiene repercusión en el laboratorio de microbiología. Este es un aislado de secreción bronquial en el cual se identifica un Staphylococcus hemolyticus, se le corre el patrón de susceptibilidad, y es prácticamente pan susceptible a todo, exceptuando a
vancomicina. Esto es nuevamente una señal de alarma, que hay elementos que uno debe de poner atención para poder comenzar a dudar y cancelar todo lo necesario para que no llegue al clínico. Si uno emite un estafilococcus hemolíticos quizá banco resistente, de entrada va a significar eh, toma de medidas epidemiológicas, administración de moléculas al paciente que no se le deberían de aplicar, y esto es una tormenta perfecta porque desde la clasificación de la muestra, una secreción bronquial puede ser desde una expectoración, aspirada endotraqueal, lavado bronquialveolar con cepillo protegido, lavado bronquialveolar. Eso, todo ese tipo de muestras son secreciones bronquiales, pero cada una de ellas tiene un abordaje microbiológico completamente diferente. Por lo tanto, el purismo microbiológico y la definición propia de la muestra es importante para tomar decisiones al momento de abordar la muestra. Si es una expectoración, por ejemplo, no se hace de forma cuantitativa, solamente se hace un abordaje microbiológico cualitativo. Si es un aspirado endotraqueal, lavado bronquialveolar con cepillo protegido, son abordajes cuantitativos, pero los puntos de corte van a cambiar de el aspirado traqueal al lavado bronquialveolar con cepillo protegido, por ejemplo. Entonces, nuevamente, la carga para decir que es positivo o que tiene significancia clínico-microbiológica es completamente diferente. Después, si es un abordaje cuantitativo, necesitamos saber cuál es la carga microbiana. No podemos estar interpretando por escala la cuenta o la carga como moderados, escasos o abundantes, o muy abundantes o súper muy abundantes, ¿no? De sí necesitamos estar definiendo la carga del microorganismo expresada en unidades formadoras de colonia por mililitro. Y por último, un Staphylococcus hemolyticus que esté al menos bien identificado, una importancia microbiológica de cero, ¿no? O sea, la probabilidad de que un hemolítico cause una neumonía es muy baja. Nunca es cero, porque trabajamos con variables biológicas, pero es muy baja. Lo mismo para un enterococo, lo mismo para una cándida, ¿no? Entonces, sí debemos tener cuidado al momento de estar interpretando también al microorganismo, y si estamos identificando el microorganismo, hay que tener mucho cuidado también al momento de estar reportando el patrón de susceptibilidad. Son microorganismos que no tienen relevancia microbiológica, máximo cuando no hay un purismo microbiológico, cuando no hay una buena definición de la muestra y cuando no hay una carga asociada al momento de estarlo reportando. Y más aún cuando estamos reportando un antibiótico que es un antibiótico de alarma, cuando tenemos un patrón de susceptibilidad que sugiere que el microorganismo es al menos altamente susceptible. Algo pasó que hizo que esto saliera resistente. Muy probablemente un gram negativo, que es el mayor, la mayor probabilidad, la mayor de las veces que tenemos o que nos llegan a los laboratorios cepas para corroborar mecanismo de resistencia, está mediado porque venía mezclado con un gram positivo, ¿no? O que la identificación no corresponde al microorganismo. Entonces, cuando se corrobora, es algo completamente diferente. ¿Qué hacer en estos casos? Es muy importante estar actualizando las bases de datos. El actualizar las bases de datos nos va a dar puntos de corte de acuerdo a lo que está vigente en la evidencia. Es importante que estemos realizando pruebas de control de calidad, y es muy importante que estemos echándole ojo a fenotipos de alarma. Vancomicina es un fenotipo de alarma, sobre todo en estafilococos, donde lo que está reportado en la evidencia es una cantidad baja de aislados, al menos hasta el 2002, 2004, no tengo de cuenta la fecha, pero son pocas cepas alrededor del mundo, y eso tiene mucho que ver con el fitness del microorganismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de vancomicina y estafilococo. Linezolid, resistencia a carbapenémicos, resistencia a colistina, tigeciclinas, ceftriaxona en el caso de neumococo, levofloxacino, Bactrim, minoxidilina en el caso de Stenotrophomonas maltophilia, ¿no? Entonces son puntos que debemos de tomar. En el caso de Linezolid es poco frecuente. En el caso de que tengamos un aislado que es intermedio resistente, debe de ser forzosamente confirmado. Siempre debemos estar verificando. Lo que está referido son prevalencias bajas, no cero, pero tampoco esperamos prevalencias superiores al 40-50%, ¿no? Por lo tanto, si comenzamos a identificar enterococos que son Nesolid resistente, es momento de tomar las medidas pertinentes antes de
seguir reportándolo, debemos estarlo corroborando. Si comenzamos a detectar que es un patrón, podemos pedir ayuda a algún centro cercano mientras nosotros investigamos las causas por las cuales nos están dando banco resistente, línea resistente. Vancomicina, no, también es un mecanismo de RESMA, este es el mecanismo de resistencia más común. Hay otros donde ahí se sobreexpresan las porciones finales del pentapéptido, que lo que hace es como funcionar como señuelo y de esa manera llega a vancomicina y se empieza a unir ahí. Esto es más común en los H-Visa, en los heteroresistentes, pero en el caso de vancomicina resistente por Staphylococcus aureus está mediado por una porción que viene de un plásmido de enterococo. Ya sabemos que pueden coexistir en muchas de las infecciones entre enterococos y estafilococos. La ventaja es que estafilococos es muy de gimnasio, es muy fit. A él si se come una gordita le hace daño. Él no puede meter información porque le cuesta mucho retener esta información y por eso es lo que vemos en el caso de los cassettes estafilocóxicos cromosómicos. En el caso de los que son comunitarios, va a mantener un tipo de cassette. En el caso de los que son hospitalarios, va a mantener un tipo de cassette, pero no puede mantener cassette sin muchas resistencias en el caso en ciertos casos, ¿no? En el caso de los comunitarios, no esperarías. En el caso de los hospitalarios, que son cassettes muy grandes y que son un microorganismo que tiene muchos mecanismos de resistencia, no esperarías que tuviera la producción de PBL, ¿no? Que es una proteína bicompuesta, porque al microorganismo le cuesta mucho trabajo mantener el plásmido que le confiere la producción de pantovalentín-leucocidina, más aparte todo el cassette estafilocóxico cromosómico. Staph tiene un comportamiento en cuanto a la integración de material genético extracromosómico que pudiese explicar el hecho de que no sea un eficiente en cuanto a mantener la resistencia a vancomicina. Y lo que está reportado son pocas cepas alrededor del mundo. Hasta el 2002 solamente 52 cepas estaban reportadas a nivel de la evidencia alrededor del mundo. En el caso de México, yo no he leído al momento casos de vancomicina mediado por VANA. Hay algunos que comienzan a hacerse algunos reportes sobre heteroresistencia. Entonces es nuevamente el llamado a estar vigilando el comportamiento de nuestros aislados. De tal manera que el llamado es estafilococo, vancomicina resistente, corroborar. Si no tenemos la forma de corroborar por la estrategia que dice la evidencia, es solicitar apoyo a un laboratorio que sí tenga estrategia alterna o la estrategia estándar de oro, que es microdilución en caldo, para poder corroborar la resistencia a esta molécula antimicrobiana. Y es una de las fortalezas para los que somos miembros de la red, porque existen diversos laboratorios dentro de la red que tienen la capacidad y expertise para realizar estas pruebas de susceptibilidad, ¿no? Entonces, ya llegando al punto de cómo es que debemos estar reportando, tenemos también evidencia, tenemos las pautas sugeridas y lo primero que debemos hacer es que debe existir una congruencia fisiológica entre lo que estamos aislando y el comportamiento del microorganismo. Si vemos que el microorganismo tiene un mecanismo de resistencia intrínseco y el comportamiento al momento de realizar la prueba es de pansusceptibilidad, como es el caso de que ustedes ven aquí en la pantalla, Enterobacter cloacae, ya sabemos que tiene AMC cromosómico, ya sabemos que en algún momento va a tomar, cuando empieza a detectar la célula que se empieza a romper, un segundo, déjenme que está sonando mi celular. Perdón. En el caso de Enterobacter cloacae, debemos de checar que haya congruencia con el fenotipo. Si vemos que encontramos cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación susceptible, ya sabemos que este microorganismo en su background es portador de AMC cromosómico y que en algún momento, cuando reciba la señal de que el antibiótico está dañando el péptido glicano, el hecho de que empiece a detectar el microorganismo eh, porciones de peptidoglicano va a desreprimir AMR se va a fijar en el sitio de ADN que le corresponde y va a comenzar a expresar la AMC y de esta manera se va a llevar
a todos los antibióticos betalactámicos de tercera generación. Cefepime es una forma de detectar a las AMC. Podemos ver resistencia a cefoxitin, cefalosporina resistente y cefepime susceptible, pensar que es AMC. Pero en este caso ya sabemos que lo tiene, por lo tanto, aunque el equipo nos diga que es susceptible a cefazolina, cefotaxima, ceftazidima y cefoxitin y ceftriaxona, lo que debemos de hacer como laboratorio es revisar lo que nos dice la evidencia y cortar en automático la emisión de resultados para este tipo de moléculas o, bueno, hay dos vertientes. Uno es o hacer la interpretación y hacer el cambio a resistente, porque ya sabemos que es intrínsecamente resistente a o evitar el reporte para que haya un mal uso de antimicrobianos, ¿no? Entonces, es comenzar a quitarlos o comenzar a cambiarlos en cuanto a resistentes. Hay otras pautas, hay como varias corrientes al momento de tomar decisiones. Una de ellas es informar lo menos posible, informar únicamente lo que sea de primera línea. Hay otros que son hacer el cambio de la interpretación, por ejemplo, en caso de estos que son susceptibles, que tenían inicialmente susceptibles, hacer el cambio a resistentes o solamente reportar a aquellos que sí netamente tienen actividad contra el microorganismo. Esto es lo que está dictado en las guías. Se puede tomar la decisión conforme a los procesos y a la discusión con el grupo de vigilancia epidemiológica, PROA e infectología de cada institución, ¿no? O llevar la propuesta desde el laboratorio. Yo siempre soy más fan no, a mí no me gusta esperarme a tener indicación por parte del clínico, ya generalmente llego con la propuesta de lo que voy a hacer dentro del laboratorio, con algunas negociaciones, pero no me gusta esperarme a que me den como indicaciones para saber qué es lo que tengo que hacer desde el laboratorio. Siempre tomando el respaldo en lo que está publicado y con lo que hay de evidencia. Han existido algunos intentos, después a partir del 2017, la Organización Mundial de la Salud hizo llamado para generar 3 programas. Uno fue el programa de GLASS, otro fue crear el programa AWARE y otro fue hacer el llamado para generar moléculas antimicrobianas contra microorganismos que tenían mecanismos de resistencia altos, sobre todo categorizándolos por prioridad crítica en el caso de Acinetobacter resistente a carbapenémicos, Pseudomonas resistentes a carbapenémicos y enterobacteriales resistentes a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, así como resistentes a carbapenémicos, ¿no? Uno de estos programas creados por la OMS en el 2017 fue el programa AWARE. El programa AWARE viene a ser match con el uso, con los programas de uso racional de antimicrobianos, porque lo que hace es comenzar a jerarquizar las moléculas que están disponibles en 3 grupos, y el acrónimo AWARE hace referencia a los antibióticos que son de acceso, que son de observación y que son de reserva. En el 2017 solamente se incluían 180 antibióticos, en el 2021 se actualizó y se ampliaron a 258 antibióticos, y lo que hace es jerarquizar estos antimicrobianos. Lo que busca de primera instancia es que cuando el microorganismo tenga un comportamiento susceptible, el primer antibiótico o los primeros grupos de antibióticos que deban de prescribirse sean aquellos que son de acceso. Y esto se busca una tasa de éxito de movilización del 60%. Estos son los primeros que deben de ser movidos. Posteriormente, si existen mecanismos de resistencia, comienzan a aparecer resistencia a moléculas de primera línea, es utilizar los antimicrobianos que forman parte del grupo de observación. Si ya hay resistencia en los grupos de observación, entonces ya es echar mano de los antimicrobianos que forman el grupo de reserva. En el grupo de acceso son antimicrobianos que van a tener una actividad contra microorganismos que en la totalidad o en la mayoría de los casos es susceptible, sobre todo en aquellos que son comunitarios, donde las tasas de resistencia son bajas, y la recomendación son la utilización de estas moléculas que corresponden a las líneas de primera y segunda, de primera línea y de segunda línea desde la perspectiva empírica, porque esto va a promover el uso racional de estas moléculas. Estas son las moléculas que corresponden al grupo de acceso.
aminoglicósidos, afenicoles, beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas, imidazoles y beta-lactámicos en general, ¿no? Si ustedes pueden ver la lista de las moléculas que forman parte del grupo de acceso, que son los que se espera que se muevan de primera instancia, ¿no? Y no moléculas con mayor actividad. Este es un ejemplo de una Escherichia coli, de un urocultivo de chorro medio con una cuenta ideal. Es reportar aquel microorganismo, aquel antibiótico donde es susceptible. En el caso de las primeras elecciones es nitrofurantoína, entonces si el aislado te está diciendo que es susceptible, la corriente es que tú usas, mencionaba que había dos corrientes. Uno es estar reportando el panel completo con congruencia fenotípica, y la otra es una estrategia un poco más prohibitiva, donde solamente vas a reportar aquel antimicrobiano que es de primera elección, y aquellos que son o que responden a otros grupos del programa AWARE se van a descartar. En el acrónimo AWARE, la W hace referencia, la W hace referencia a los de observación, y esto ya se comienza a utilizar una vez que se comienzan a identificar aislados que son resistentes y donde el riesgo de presión de selección es alto, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva hospitalaria. Y estos se deben de utilizar con estricto apego con los programas de uso racional de antimicrobiano. Hay 141 moléculas que están definidas, son las que ven aquí, quinolonas, que debemos estar vigilando, ¿no? Macrólidos, cefalosporinas, fluoroquinolonas, carrapenémicos, inhibidores beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas y glicopéptidos, ¿no? Acitromicina fue algo que comenzamos a ver mucho durante pandemia, que si ustedes recuerdan el artículo que se escribió de la red, eritromicina pudo haber estado asociada a la resistencia el uso exacerbado de acitromicina, y que pareciera que se daba como, además, como ansiolítico, ¿no? Se reacciona, uno se resfría y es lo primero que receta, ¿no? Esta es una de las recetas que podemos observar, donde dan antibióticos que son ya de observación con moléculas que suponen una alta presión de selección de antimicrobianos. Entonces, en este caso es nuevamente un microorganismo, es Escherichia coli, productor de beta-lactamasas de espectro extendido, donde tiene el panel de susceptibilidad que corresponde a los microorganismos, a los antibióticos de observación. La porción de moléculas antimicrobianas que corresponden al grupo de reserva son aquellos que van a utilizarse principalmente como la última opción terapéutica, como antibióticos de rescate, y que son altamente controlados por el grupo de infectología. En nuestra institución, antibióticos que no llevan el respaldo de infectología no son administrados y no son autorizados y no son dados a el grupo de médicos o al grupo de enfermería que está viendo al paciente. Todos los antibióticos, todos los antimicrobianos deben tener la autorización de los infectólogos para que puedan ser obtenidos, y solamente lo van a dar cuando la evidencia diga que los pueden utilizar. Aquí tenemos monobactámicos, las nuevas moléculas como cefidrocol, ceftriaxona, tazobactam, colistina, quinoprestin, dalfopristin, dapto, eravacyclina, fosfomicina, imipenem, cilastatina, relebactam, meropenem, barbactam, ceftazina y bactam, ¿no? Que son moléculas nuevas, que son moléculas de rescate, y que se busca un uso mesurado en cuanto a la administración de los antimicrobianos. Las tendencias son de reporte, son discrecionales, o algunas sugerencias en cuanto a la forma de estar emitiendo los resultados de microbiología es a través de esta tendencia, menos es más, solamente reportar a aquellos que tienen, que son de primera opción, para no generar la inquietud de que quisieran soltar una molécula con mayor poder, porque a veces es la perspectiva de los antimicrobianos. Reportar conforme a categoría, ser discretos, ser selectivos y estar emitiendo información conforme a las guías, ¿no? Si es susceptible a penicilinas, pues dar penicilinas; si es susceptible a cefalosporinas, dar cefalosporinas; y si es susceptible a carbapenémicos, pues dar carbapenémicos, ¿no? Esto, al final de cuentas, es decisión netamente del clínico por las características del
del paciente y de la molécula que están probando, ¿no? Este es un microorganismo, es una Klebsiella pneumoniae que es productora de carbapenemasa, una KPC2, donde el uso de antimicrobianos que se va a dar el tipo de reserva. Y mientras tanto, en la CLCI también hace una jerarquización por niveles. Son 4 niveles que tiene CLCI, donde te dice cuáles son los antimicrobianos que debes estar reportando, que debes estar probando a los microorganismos. En el nivel 1 son abordajes rutinarios para enterobacteriales, ampicilina, cefazolina, cefotaxima, amoxiclav, si en el supuesto que tengas susceptibles. El grupo 2 son estas otras moléculas en el caso de que ya comienza a detectar dentro de tu población microbiana aislados resistentes a ciertas moléculas, comienza a probar otras que pueden tener actividad contra las que son inicialmente resistentes, como cefuroxima, cefepime, carbapenémicos, aminoglicósidos, cefotetan y cefoxitin, tetraciclinas, ¿no? En el nivel 3 ya son moléculas que van a tener cierta actividad muy puntual, más allá de lo esperado, donde tienen un comportamiento en cuanto a las moléculas ya más amplios, los microorganismos, y que es necesario utilizar ya moléculas combinadas, ¿no? Como las moléculas nuevas, como ceftazidimabactam, imipenetrobactam, meropenemabactam, plasomicina, fosfomicina en el caso de Escherichia coli, y en el nivel 4, una vez que se te acaban las opciones, echar mano de moléculas con mayor actividad, ¿no? Ceftorozano tazobactam tiene un nicho muy particular, sobre todo en pseudomonas, donde tienen actividad contra las BLE. En el caso de pseudomonas, también es lo mismo, ceftazidima, cefepime, tazobactam, aminoglicósidos, quinolonas, son los que debemos de probar de primera instancia. Una vez que comenzamos a detectar resistencia a estos antimicrobianos, echar manos de los de nivel 2, como carbapenémicos y aminoglicósidos. En el nivel 3, una vez que comenzamos a tener aisladas que son resistentes a carbapenémicos, y utilizar moléculas nuevas como cefidrocol, ceftabi, ceftotazobactam y relebactam. Y en el grupo 4, cuando comenzamos a tener aislados que son resistentes a las moléculas fusionadas con inhibidores, ¿no? Como es el caso de Acernon. Por lo tanto, sigue siendo fundamental la caracterización del laboratorio de microbiología. La prueba de susceptibilidad, tenemos diversas estrategias para realizarlas dentro del laboratorio. Solamente hay que revisar qué es lo que te dicen las guías. Podemos hacerlos por Kiri Bauer, equipos automatizados, microvisión y caldo. Aquellos que les guste epsilometría pueden usarlo también por epsilometría con las limitaciones que a eso le conllevan. En el caso de microorganismos fastidiosos, dilución en agar, si tenemos replicador de Stirs, utilizar replicador de Stirs, herramientas moleculares, proteómicas. Hay nuevas propuestas de estrategias que tienen mucho o que ponen mucho en consideración la dinámica de fluidos para poder ver el comportamiento en un espacio hidrodinámico y ver cómo se está comportando el microorganismo contra diferentes concentraciones el antimicrobiano. Algo que echamos mano dentro del laboratorio son los equipos automatizados, como hemos visto, y estos equipos automatizados tienen la ventaja de que nos ayudan, y si bien hay que tener en cuenta que no es el estándar de oro, porque el estándar de oro siempre será la microvisión en caldo, tienen evidencia suficiente para tener una correlación con el estándar de oro con detalles, ¿no? Porque no son métodos 100% eficientes, 100% perfectos, ¿no? Si, al ser un método alternativo, van a tener algunos detalles o algunos bemoles metodológicos que deben de ser corroborados, ¿no? Ya habíamos mencionado vancomicina, linezolid, piperacin-tazobactam, colistina, por tanto deben de ser, debemos tomarlo no como dogma de fe, lo que nos dé el equipo debe ser susceptible de verificación, ¿no? Sobre todo en aquellos casos donde nos den datos de alarma. Son equipos que tienen la ventaja de hacer lectura dinámica, es decir, están leyendo de manera continua cada 10 minutos a el pozo, y esto le permite al equipo que comenzar a generar o comenzar a documentar la cinética de crecimiento, y sin lugar a duda la colección de bases de datos
es necesaria para tener fondos de corte actualizados, y algo que nos interesa en este tipo de equipos es la interpretación del sistema experto, ¿no? Estos son equipos de lectura dinámica, ya mencioné, porque son cada 10 minutos lo que van a estar leyendo, y de esta manera le va a permitir generar al equipo una cinética de crecimiento cuando comienza a detectar confluencia y lógica logarítmica. El equipo puede parar la lectura y en ese momento puede llevar a cabo una interpretación que la hace al momento de correlacionarla con un buen estadio fisiológico, ¿no? Lo que estos equipos hacen al tener inóculos controlados es que sea altamente reproducible, y que de esta manera en sitios del primer mundo sea con otros alcances en vías de desarrollo puedan estarlo replicando, ¿no? Y todos basándonos en estas estándares ya un poco ancestrales, pero que siguen teniendo una gran utilidad hoy en día. Entonces, yo no sé si aún se llegan utilizando las tarjetas de Birkenham, pero la tarjeta de Birkenham nos ayudaba a hacer la interpretación visual de la escala de McFarland, ¿no? Y lo que el trabajo de McFarland, que utilizaba también estos equipos que eran como espectrofotómetros, ¿cómo se llaman estos equipos arcaicos? Espectrómetro de Klepp, espectrómetro de Klepp. Creo que sí es el equipo de Klepp, donde tú hacías, donde el matraz tenía una protuberancia que era similar a un tubo de ensayo. Este se agitaba y se ponía, se movía de lado y se cargaba el inóculo en la porción estirada, y esta porción se metía en el espectrofotómetro de Klepp. Bueno, un equipo muy largo que te daba unidades Klepp. Entonces, una vez que te daba las unidades Klepp, podías hacer la conversión a escala de McFarland, y ya sabías cuál era tu inóculo final, ¿no? Este trabajo fue justamente el que hizo doctor McFarland para tener la asociación entre la lectura y la carga, ¿no? Y por eso asumimos que el punto 5 de la escala de McFarland es 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia. Y el hecho de que ya trabajemos con inóculos y con esta escala nos va a permitir justamente esta reproducibilidad, ¿no? Hay algunos equipos que tienen cierta controversia, es un poco subjetivo, como es el caso de estos equipos que solamente tienen una ranura, donde supuestamente el que tomes esta molécula, la colonia tiene cierta carga, ¿no? Entonces hay cierto sesgo en cuanto al inóculo. Lo que hacen estos equipos es, al momento de estar leyendo estas curvas y estarlas construyendo, permite generar y estimar las áreas bajo la curva, y de esta manera dar el comportamiento del microorganismo y saber cuándo deberíamos de estar parando la interpretación tanto de la identificación como de la susceptibilidad. Generalmente no van a la par, son lecturas independientes. Hay veces que tenemos interpretaciones en identificación a las 3 horas, a las 2 horas, cuando es un microorganismo que tiene una cinética bioquímica ideal, ¿no? Como es el caso de Escherichia coli, que es un microorganismo que se reproduce muy rápido. La riqueza de estos equipos siempre va a estar dado en la base de datos, y esta riqueza está dada en cualquier equipo, ¿no? Tanto los dos equipos más utilizados como los equipos de proteómica. Si tú quieres identificar un equipo, por más elegante y fino en cuanto a la metodología tengas el equipo dentro de tu laboratorio, si no está en la base de datos, no te lo va a identificar, ¿no? Por lo tanto, más que en la estrategia, está en la fineza y está en la amplitud de la base de datos que tiene el equipo que estás utilizando, ¿no? Si tienes un equipo que no está actualizado, pues vas a seguir teniendo detalles al momento de identificarlo, ¿no? Entonces es algo que debemos estar verificando. Si la base de datos no está actualizada, porque al menos para los que somos usuarios Bytec, ustedes recordarán que la actualización de la base de datos viene saliendo por ahí de junio, julio, agosto, si bien nos va. Entonces, de enero a agosto, pues ya estamos muy cerca de la zona de la fecha de sismos. Entonces, lo que se puede hacer y lo que recomiendo que hagan es que se pongan en contacto con su
con su proveedor y que traiga al especialista de la casa comercial. Los que somos usuarios Bytec, al menos lo que nosotros pedimos es de que de manera manual se carguen los puntos de corte en enero, que ya cuando ya sale la guía de CLSI, y de esta manera tenemos anticipadamente los puntos de corte antes de que salga la CLSI o la actualización de manera comercial. Y algo que me gusta mucho, por ejemplo, de meterme a jugar con la base de datos, justamente que te dice que es estado del juego de los parámetros. Entonces, se le puede meter mano, pero preferentemente hablen con su proveedor. Esta base de datos es actualizable por la empresa y es obligación del laboratorio pedir que se esté actualizando de manera constante estas bases de datos porque existe un desfase en la generación de la base de datos con la emisión de la guía, ¿no? El sistema lo que hace es buscar esta congruencia en el comportamiento y esto impacta directamente en el fenotipo. Ahí se le pueden meter alarmas que se pueda hablar con, con la empresa, pero lo que hace el sistema experto es que te va a quitar todos aquellos antimicrobianos que no sean lógicamente utilizables para determinado microorganismo. De tal manera que tú no estarías recibiendo en tu reporte final ertapenem, tigeciclina, sulfamethoxazol con trimethoprim, en el caso de Pseudomonas aeruginosa. Ese es el papel del sistema experto. El sistema experto es una serie de pasos en el algoritmo extra a la interpretación de resultados que lo que te va a ayudar es a que ya no tengas problemas en tomar estas decisiones. Esto es bueno, sin lugar a duda, pero tiene algunos detalles que podemos ver más adelante. Bueno, que te va a ayudar a predecir fenotipos y a eliminar antimicrobianos que no son útiles. Esta predicción fenotípica, ¿cómo la hace o cómo la corrige? Y está puesto o corrige con J de manera premeditada, porque el equipo lo que se basa es en su comportamiento poblacional. Él no sabe si lo que tú metiste como gran positivo es realmente un gran positivo y se va a fijar solamente que haya congruencia en su comportamiento. Si él, aunque sea un gran positivo, y tú hayas metido una tarjeta de gram negativo y por suerte o por estadística y probabilidad coincide con que tenga un respaldo en el comportamiento de los antimicrobianos, el equipo te va a soltar la identificación final y no va a ser capaz de llevar a cabo la interpretación. Lo que hace el sistema experto es justamente tener que echar mano dentro de su algoritmo con el comportamiento de la colección de aislamientos. Esto es un análisis poblacional, se mete un conjunto enorme de cepas y se ve cómo se comporta este microorganismo con base en la MIC y con base en la probabilidad. Y de esta manera ya sabes que si es un fenotipo salvaje, se va a comportar de cierta manera contra estas moléculas. Si comienzas a tener patrones de resistencia que se salen de lo esperado, ya te sugiere la presencia de un mecanismo de resistencia y de esta manera, con este análisis poblacional en la base de datos del equipo, el sistema experto comienza a inferir determinado mecanismo de resistencia y por eso te dice al final, aislado con una nucleotidil transferasa o una acetil transferasa, pero él solamente asume en cuanto al comportamiento, más bien infiere que en cuanto al comportamiento, con base en la cantidad de cepas que tuvo al momento de hacer su análisis probabilístico, coincide o tiene una alta probabilidad de que sea este mecanismo de resistencia, pero es inferencia. No podemos tomar como hecho ese mecanismo hasta no hacer la verificación purista. Por lo tanto, el equipo no va a saber cuántas morfologías son. Eso es nuevamente responsabilidad del microbiólogo estar observando que el comportamiento que está dando el equipo sea congruente. No vas a ver del equipo si tú estás metiendo correctamente un gram positivo, un gram negativo, una levadura, y él asume que se puso la tarjeta
que debería de ser con el microorganismo que se debería de hacer. Esto es relevante para que el sistema experto trabaje y que el trabajo que está haciendo el sistema experto sea congruente. Yo no soy tan fan del sistema, me gusta el sistema experto, pero lo bueno es esto que te ayuda a predecir y saber cómo está comportando el microorganismo. Lo malo es que justamente estos detalles en cuanto a congruencias escapan. A mí sí me sirve ver que el aislado que me dice que es una pseudomonas tenga un MIC que me sugiera resistente para pseudomonas. Si al momento de estar revisando la identificación con la susceptibilidad no me corresponde, en automático hay una incongruencia en cuanto al fenotipo y por lo tanto debería llamar la atención antes de emitir un resultado. Y es que muchas veces es tanta la carga de trabajo que lo único que hacemos es estar imprimiendo los resultados sin tener eh, la revisión pertinente al comportamiento aquí en la pantalla, y cuando sale impreso ya sale el antimicrobiano omitido. Por eso es algo que se debe estar monitoreando de manera constante, no se puede estar mandando a imprimir y no se puede estar validando sin estar haciendo la revisión de la MIC con respecto a la interpretación, ¿no? La validación, hay mucha evidencia al respecto, hay evidencias de la validación de los sistemas expertos para cada una de las marcas comerciales. Los equipos que están en el mercado tienen un buen rendimiento, tienen eh, buena concordancia en cuanto al método de referencia, pero sí siguen siendo equipos que siguen dependiendo de la interpretación, de la intervención del usuario. Sin nada más que agregar, muchas gracias. Ya, preguntas. Tiene bloqueado su micrófono. Tiene bloqueado su micro. Es del sistema, ¿Cuál? es el coordinador. Listo, ya me desbloquearon, gracias. Es que tenía Ah, ya. Sí, sí. Bueno, pues aparte de todas las felicitaciones que tiene doctor Esaú, ¿alguien Gracias. una pregunta? Bueno, creo que fue un tema bastante explicado en relación a todo lo que nos dijo. Como menciona, es en esta disciplina de la microbiología, a diferencia de otras, no es solamente lo que nos genera el equipo, sino tiene que ver mucho la experiencia del microbiólogo y la congruencia. Ahora, estamos viendo la importancia de contar o tener presente siempre las resistencias intrínsecas. Doctor, en el caso de laboratorios que no saben qué es lo que les va a llegar y que están esperando tener alternativas después de lo que usted menciona, de implementar, aparte de lo que tienes en el automatizado, estrategias manuales, ¿usted qué antibióticos adicionales recomienda que se debería de tener? Eso va a depender mucho de la estrategia que se haya seleccionado para no evitar, para no tener sobreutilización o que no se están utilizando las moléculas. Por ejemplo, si es una tarjeta que tiene piperacina, tazobactam, ampicilina, carbapenémicos, no voy a estar metiendo por estrategia alterna ampicilina, etcétera, ¿no? Claro. Pero lo ideal sí sería tener esas mismas moléculas también para corroborar, ¿no? Entonces, aquí va a depender mucho de cuál es la estrategia que se está metiendo. ¿Cuál es? Lo que se hace como tomadores de decisiones es, se hace la selección, se comunica al personal que la va a utilizar y ya se está diciéndole al personal cuáles son las estrategias que debemos de utilizar. Lo ideal siempre es tener estrategias alternas para cuando comenzamos a encontrar patrones que no sean congruentes, tengamos una forma de corroborarlo, ¿no? Vancomicina es una sal que deberíamos de tener. Ahora, si no se tiene la sal, el disco para staff no tiene mayor relevancia.
Entonces sí, hay que saber qué es lo que estamos implementando, qué es lo que estamos recibiendo. Ok, muchas gracias. Déjeme ver por aquí si tenemos algo. Últimamente el infectólogo le está dando importancia a Staphylococcus ludenensis similar a Staphylococcus aureus. ¿Qué comentarios tiene al respecto? Híjole, es que el detalle con estafilococos es que durante mucho tiempo lo aprendimos como, de entrada como coagulazo negativo, que ya no debemos llamarlo coagulazo negativo. Y a la vez el hecho de que lo que le pusiéramos una etiqueta de coagulazo negativo iba implícitamente el hecho de que no tenía relevancia microbiológica. Aquí, si el infectólogo le está dando importancia al Staphylococcus lugdunensis, es porque él está encontrando alguna manifestación clínica que le sugiere que el Staphylococcus lugdunensis está asociado al proceso infeccioso, ¿no? Entonces, eso es algo que al menos a mí como químico se me escapa de las manos y la toma de decisiones porque yo no estoy viendo cómo se está comportando el paciente. Pero si el médico considera que ese microorganismo está involucrado, pues se le debería dar el abordaje. Efectivamente, doctor, me uno a esa opinión, puesto que a veces, como lo dijo, lo mencionó en su plática, depende del contexto, va a ser la importancia del microorganismo. Por Sí. ejemplo, en pediátricos puede ser muy importante que el que aislemos, y más si son recién nacidos prematuros. Entonces, en eso es todavía más crítico el encontrar a veces en áreas normalmente estériles microorganismos que, dependiendo del paciente, sí pueden ser el agente patógeno. Creo, Sí, creo que eso que comenta, sí, adelante, perdón. no, perdón, pero adelante, por favor. Yo creo que eso que comenta la doctora Sandra es bien importante en relación a tipo de paciente y demás. Y subrayo algo que comentó de sitios normalmente estériles, porque aunque haya clínicas y el microorganismo está en un sitio donde no está documentado, no hay evidencia. A mí me gustó mucho la frase que comentó el doctor Saúl varias veces en relación a la evidencia sobre la experiencia, en el sentido que a veces podemos tener una experiencia en la que pensamos que porque siempre lo hemos hecho así, así está bien hecho, o porque siempre me ha dado así, haciéndolo así, eso quiere decir que está bien. Y eso probablemente no esté bien. Yo creo que muchos podemos documentar muchos casos en ese sentido. Entonces, el anteponer la evidencia y claro, de la mano de la experiencia, yo creo que es súper importante. A mí sí me llama mucho la atención en relación a el control de antibióticos por parte de los médicos, porque comentaba el doctor Esaú que en su instituto, pues solamente los infectólogos pueden prescribir algunos antibióticos, pero pues mientras hablaba yo tenía la cabeza dando vueltas y pensando que pues realmente, no sé lo que opina el resto de la red, pero en muchos hospitales y muchos centros eso no sucede. Y cualquier médico puede prescribir casi cualquier antibiótico. Y luego mi cabeza siguió dando vueltas y dije, bueno, lo puede prescribir, pero falta que lo encuentre, porque ahora tenemos un problema serio de falta de medicamentos. No sé si tenga algún comentario al respecto de experiencias fuera de, porque el deber ser sí lo conocemos. Desafortunadamente en muchos hospitales, en muchos centros esto no sucede. Y las prescripciones de antibióticos, aún de amplio espectro, las puede hacer cualquier médico en muchos hospitales. Sí, efectivamente, doctora, el contexto también, llevando el término a esa parte, es diferente. Hay lugares en el que el infectólogo es la pieza clave, pero eso, bueno, hay lugares que ni siquiera tienen infectólogo. Así es. Y la otra, o sea, el papel del laboratorio es tal que de manera empírica se puede dar, por ejemplo, vancomicina, ¿no? Pero si tú estás documentando un microorganismo que es pan susceptible, pues es ahí es donde entra el infectólogo y con base lo que dicen las guías y la evidencia, comienza a hacer desescalamiento. De esta manera se asegura una durabilidad de una molécula dentro de determinado sitio, ¿no? Porque lo que vemos es que se comienzan a dar ciertas prescripciones y durante un tiempo comenzamos a observar un aumento, una resistencia en cefalosporinas y cuando se comienzan a tomar decisiones con el grupo de PROA, se comienza a ver que ya estas comportamientos que durante mucho tiempo fueron muy resistentes comienzan a fluctuar, ¿no? Y eso es porque se tomaron las medidas pertinentes en determinado momento que pudieron
optimizar el uso de los antimicrobianos por desescalamiento, ¿no? Y lo otro que quería comentar con respecto al microorganismo, durante mucho tiempo hemos aprendido o se nos ha enseñado que asociar a ciertos microorganismos con base en el número de factores de virulencia, ¿no? Y como tienen determinado número de factores de virulencia, los definimos como que no son tan capaces de crear procesos infecciosos. En realidad, lo que se busca ahora desde la microbiología clínica es que lo que importa es el contexto del paciente, porque puede haber un microorganismo que Pseudomonas aeruginosa tiene una enorme cantidad de mecanismos de factores de virulencia y lo ha tratado mal la revolución, lo siguen definiendo como patógeno oportunista, pero cuando Pseudomonas detecta que tiene las condiciones idóneas, se va, pero bonito por tobogán, ¿no? Entonces, ya no se utiliza tanto la definición de microorganismos no patógenos, o tratando de no utilizar tanto microorganismos no patógenos, sino más bien con el contexto del paciente. Y hay muchas historias al respecto, ¿no? Serratia marcescens. Al inicio se asumía que no era patógeno y hay muchos experimentos con Serratia. Había uno de un recitador en el Congreso de Estados Unidos justamente para ver dispersión. De hecho, Serratia durante mucho tiempo se utilizó como modelo de dispersión y de expansión y se hicieron algunos experimentos en balística del ejército de Estados Unidos y donde probaban las bombas, comenzaron a ver síndrome del pañal rojo en uno de los hospitales de neonatos cercano. Entonces fue cuestión, disculpe usted, siempre sí es patógeno Serratia, ¿no? Entonces estas definiciones de factores de virulencia o de poca patogenicidad ya no es algo que se utilice mucho, sino más bien el contexto que cada uno de los pacientes tenga al momento de que llegue a nuestras instituciones. Muy bien. Doctor, tenemos otra pregunta por aquí. En Vitex, Netrofomonas maltophilia solo usa STX. ¿Qué otro antibiótico considera que se debería añadir? Bueno, de entrada es Levo, Levobactrin, creo que también, a ver, Cefta, Levo, Bactrim, son los que entran de primera instancia. También minociclina se puede probar. Y había otro. Déjenme revisar. Cefidrocol, pero bueno, de primera instancia, Levo, lo que nosotros hacemos es Levo y Cefta. Muy bien, gracias, doctor. La maestra Rosario quiere agregar algo, perdón. Por favor. Sí, maestra Sandra, buenas tardes, doctor Esaú. Es nada más el comentar respecto a lo que mencionaba tanto la maestra Sandra como tú respecto al contexto del paciente. Creo que ahí es donde nos falta mucho como parte del laboratorio. Estamos muy acostumbrados, sino nada más en la parte de microbiología, trabajar números y muestras, no al paciente. Pues creo que ahí es donde tenemos un área de oportunidad y hacer la parte donde no hay la retroalimentación con los médicos, sí tener una solicitud que por lo menos nos diga el diagnóstico infectológico y qué es lo que esperan si está con tratamiento el paciente. Porque creo que ahí es donde trabajamos a ciegas. O sea, no conocemos al paciente, dicen, no, pues es que nosotros no estamos siempre al lado del paciente, efectivamente, pero sí podemos tener el contexto del paciente, como bien ustedes lo mencionan, para que en base a eso se pueda dar ese resultado como un informe y que así evitemos que por parte del laboratorio se hagan eventos adversos o eventos sentinela. Gracias. Gracias a usted, Gracias. maestra. Por aquí alguien nos manda una frase, me recuerdo de la frase, no es lo mismo 20 años de experiencia que 20 años de la misma experiencia, ¿verdad? Bueno, de Raúl Delgado tenemos otra pregunta. ¿Es válido o adecuado reportar las alarmas del equipo como la resistencia intrínseca o la resistencia a aminoglucósidos o a cefalosporinas de tercera o cuarta generación? Sí, digo, esto es algo que se puede realizar, se le puede estar informando al médico a través del reporte que, por ejemplo, los que son SCAM, es que ¿por qué no está reportando cefalosporina? Una de las situaciones que nos mete mucho ruido es enotrofomonas, porque son pocas las moléculas que se prueban. Y algunos médicos, sobre todo cuando no hay
comunicación y no hay esta familiarización con la parte de infectología y laboratorio, creen que lo que importa es el número. O sea que si tú le estás reportando solamente 3 antimicrobianos, como que tú como laboratorio estás fallando porque ¿por qué no le estás dando más antimicrobianos? Y todo tiene que ver con la fisiología del microorganismo. En esos casos es donde te ayuda mucho justamente emitir en tu reporte que este microorganismo tiene una enorme cantidad de mecanismos de resistencia, por lo tanto, solamente son válidos tales, ¿no? Va a depender mucho de cómo se tenga el proceso dentro del laboratorio. Lo que es muy importante es estar apegados a lo que te está diciendo la guía, lo que está diciendo la evidencia, ¿no? Mientras tengas este respaldo, puedes tomar la decisión que tú mejor te parezca, pero con apego a las guías. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o alguien más que desee participar? Pues creo que solamente las felicitaciones, doctor. Creo que ha sido una excelente plática. El día de hoy vimos el reflejo de su experiencia, que bueno, aparte de que ya lo conocemos, que la gente está muy agradecida. Por aquí le ponen muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Excelente. Y creo que son unos comentarios que responden realmente a todo lo que aprendimos el día de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando en Invifar para seguir compartiendo la experiencia de usted y de todos los demás agremiados que están participando en esta serie de conferencias del grupo educativo de la red. Muchísimas gracias. No sé, doctor Elvira, si quiera finalmente agregar algo que agregar. Pues me encantó la plática. Hay comentarios muy buenos en relación a que estuvo muy buena. A mí me encantó. Yo creo que ya para terminar, dándole vuelta a lo mismo, yo creo que todo lo que mostró el doctor Esaú hoy, mostró la gran relevancia del trabajo del laboratorio de microbiología, porque pues si no podemos controlar que el médico prescriba y de que no solo los infectólogos prescriban, pues sí podemos acotar el antibiograma, sí podemos en base a la evidencia anotar un antibiograma solamente con los microorganismos que se deben de reportar. Yo creo que aquí cobra mucha relevancia que el laboratorio haga su trabajo en base a la evidencia y no reportar antibióticos a diestra y siniestra, no por vernos reportando 4, 5 o 6 antibióticos que vayan a pensar que el laboratorio es malo, ¿no? Yo creo que seguir la estrategia WARE que nos detalló con mucho cuidado es súper importante porque pues todos somos actores de control de antimicrobianos, de control de la resistencia y el laboratorio tiene un papel importantísimo y pues yo los invito a ponerse esa chaqueta, ¿no? A hacer ese rol, es muy importante. Muchísimas gracias, excelente plática. Saludos a todos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Maestra Rosario, ¿algo más para agregar antes de despedirnos? No, muchas gracias, maestra Sandra. Solamente que sí, nos llevamos mucha enseñanza y que la parte de todo lo que nos comentó Saúl, pues que lo podamos aplicar en el laboratorio, ¿no? Porque yo creo que todavía ahí tenemos áreas de oportunidad. Muchas Gracias. gracias. Doctor Muchas Esaú, gracias. ¿algún comentario? Muchísimas gracias por el espacio. Una disculpa porque me tocaba la semana pasada, pero se me complicó. Muchas gracias a todos. Al contrario, doctor, un gusto. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos.